Capítulo 5. Cultura del vacío. 5.1. El entretenimiento como anestesia social. La cultura del olvido programado. Vivimos en la era del espectáculo. Una era donde la atención es la moneda más valiosa y el silencio es una rareza subversiva. Donde el entretenimiento lo invade todo, lo coloniza todo, lo banaliza todo. En este nuevo mundo, el pensamiento profundo es sospechoso, el aburrimiento es patológico y la reflexión una pérdida de tiempo. Diviértete, dicen. Pero lo que quieren decir es, no pienses. La televisión, el cine, las plataformas de streaming, los videojuegos, los conciertos, las redes sociales. Todo está diseñado para mantenernos ocupados, estimulados, entretenidos. Y aunque algunos contenidos tienen valor artístico o cultural, el grueso del entretenimiento contemporáneo no tiene como objetivo elevar, sino distraer. No quiere formar, sino desviar. No busca iluminar, sino entorpecer. Se nos dice que el entretenimiento es inocente. Que reír, emocionarse o distraerse es humano. Y lo es. Pero cuando el entretenimiento se convierte en obsesión, en refugio permanente, en el principal alimento del alma, deja de ser un placer y se convierte en una droga. Una anestesia para una sociedad que no quiere mirar su dolor. Porque el dolor está ahí. La angustia está ahí. La soledad, el vacío, la frustración. Todo eso habita en el fondo del alma moderna. Pero no queremos enfrentarlo. No queremos descender a las profundidades de nuestro ser. No queremos cuestionar el sistema que nos ha prometido felicidad a cambio de obediencia. Entonces, ¿qué hacemos? Nos distraemos. Nos perdemos en series interminables, en música ensordecedora, en pantallas que nos ofrecen la ilusión de conexión mientras nos roban la intimidad. Aldous Huxley lo advirtió en Un mundo feliz, el verdadero control no vendría por la represión, sino por el placer. No por la violencia, sino por la distracción. La gente no tendría que ser obligada a obedecer si se le daba suficiente entretenimiento. Y eso es exactamente lo que vivimos hoy, una dictadura blanda, invisible, envuelta en carcajadas, en espectáculos, en memes, en una felicidad artificial y desechable. Cada vez que algo amenaza con sacudir la conciencia colectiva, una crisis económica, una revelación política, una injusticia flagrante, el sistema responde con más entretenimiento. Nuevos escándalos mediáticos, nuevos personajes virales, nuevas temporadas de la serie del momento. El objetivo es claro, impedir que pensemos, que nos detengamos, que despertemos. Y no se trata solo de distracción. El entretenimiento moderno es también una forma de adoctrinamiento suave. A través de historias, de héroes prefabricados, de comedias aparentemente inofensivas, se moldean valores, se normalizan conductas, se implantan ideologías. La pantalla no solo entretiene, adoctrina. Y lo hace sin que lo notemos. ¿Cuántas veces hemos llorado con una película que glorifica la superficialidad, que celebra la ruptura de la familia, que ridiculiza la fe o el sacrificio? ¿Cuántas veces hemos aplaudido a personajes que encarnan la decadencia moral, pero que han sido presentados como auténticos? ¿Cuántas veces hemos repetido frases, canciones, gestos, sin darnos cuenta de que estábamos asumiendo un programa mental diseñado por otros? No hay nada más fácil que manipular a una persona que cree que está siendo libre solo porque elige entre cientos de productos de entretenimiento. Pero elegir entre 100 jaulas no te hace libre. Te hace prisionero con opciones. Y ese es el mecanismo perverso de este nuevo opio digital, nos hace sentir bien mientras nos deshumaniza. Las redes sociales han llevado esta lógica al extremo. Ya no basta con mirar. Ahora debemos participar. Publicar, opinar, reaccionar. Ser parte del espectáculo. Convertirnos en producto. Nos exponen, nos premian con atención efímera, y nos castigan con indiferencia si no seguimos el juego. Todo se convierte en entretenimiento, incluso el dolor. Incluso la muerte. Incluso las tragedias colectivas. Nada escapa al consumo emocional. Y mientras tanto, la conciencia se apaga. Se atrofia. Ya no sentimos el mundo, solo lo consumimos. Ya no nos preguntamos qué es verdad, sino qué es viral. La estética ha vencido a la ética.
El impacto emocional ha suplantado la profundidad intelectual. El entretenimiento ha dejado de ser un descanso y se ha convertido en el centro de nuestra existencia. Una existencia ligera, líquida, anestesiada. Debemos preguntarnos, ¿dónde quedó el silencio? ¿Dónde quedó el aburrimiento fecundo, el que te empujaba a pensar, a crear, a cuestionar? ¿Dónde quedó el arte que no busca aplausos, sino despertar almas? ¿Dónde quedó la conversación sin interrupciones, sin notificaciones, sin música de fondo? Todo ha sido engullido por la industria del entretenimiento, una de las más poderosas y rentables del planeta. No porque nos dé lo que necesitamos, sino porque nos da lo que calma el síntoma, sin curar la enfermedad. Y eso es más lucrativo que cualquier otra cosa. Pero aún hay grietas en esta maquinaria. Aún hay personas que eligen apagar la pantalla, que eligen la lectura lenta, la música con arte, el cine que inspira, el arte que exige, la conversación profunda, el silencio fértil. Porque resistir hoy no es tomar las armas. Es apagar el ruido. Es recuperar el alma. Este capítulo es una invitación a que recuperemos el asombro. A dejar de vernos como consumidores de estímulos y empezar a vernos como personas capaces de crear, de contemplar, de buscar lo eterno en un mundo que solo ofrece lo inmediato. Porque el alma humana fue hecha para mucho más que para entretenerse. Hazte esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que estuviste solo contigo mismo, sin ruido, sin distracciones, sin huir? Debemos dejar de hacer del entretenimiento, nuestro opio digital, recordar que hubo un tiempo en que el arte, el juego, la música, el teatro o la literatura eran formas de conexión humana. Nos ayudaban a explorar el mundo interior, a comprender la vida, a encontrar belleza o sentido en el caos. Un ejemplo claro de ello es la tragedia griega, que mostraba tanto las virtudes como las maldades humanas, y a partir de esa obra las personas podían ver que dentro de ellos habitaban ambas, pudiendo decidir cuál querían fortalecer. También aprendían que la vida sin motivo podía causarles dolor y tristezas. Reflexiones que les dejaban enseñanzas valiosas. Hoy, ese legado se ha convertido, en gran parte, en una industria diseñada para evitar que pensemos y sintamos con profundidad. ¿Será acaso que, como vislumbraba George Orwell, en su obra 1984 o Aldous Huxley en su obra Un Mundo Feliz, nos hemos convertido en una sociedad, vigilada, manipulada, anestesiada con un entretenimiento sin fin, donde nos creemos personas felices, pero que en realidad somos humanos sin criterio, vacíos, con una falsa ilusión de felicidad y confort, donde la distracción ha ido más allá y se ha convertido en programación? Parece ser que los autores citados se quedaron cortos ante la realidad actual, pues ya nadie nos vigila, sino somos nosotros mismos quienes entregamos nuestra información sin pensar, y el entretenimiento digital actual no se conforma con ser solo una evasión de la realidad, sino que incluye un adoctrinamiento emocional e ideológico disfrazada de ocio. Nos implantan ideologías y formas de pensar y de actuar a través de lo que vemos y escuchamos, y todo pasa sin que estemos conscientes de ello, pues cada canción, cada serie, cada videojuego, cada red social, cada meme, cada trending topic, cada reality show, está cuidadosamente estructurado para producir reacciones automáticas, construir percepciones del mundo, reforzar pseudo-valores artificiales y moldear hábitos de consumo. Lo que parece inofensivo, una canción viral, una serie de Netflix, un videojuego de moda, es parte de un sistema de programación de masas. Un sistema que condiciona el deseo, que trivializa el dolor humano, que normaliza la violencia simbólica, que confunde la orientación sexual aún y sobre todo desde niños. Que ridiculiza la moral y que transforma la vulgaridad en virtud. El problema no es que veamos series, que escuchemos música, que juguemos. El problema es que no estamos conscientes del efecto que tienen en nuestra psique, y que poco a poco se va convirtiendo en una adicción que no podemos dejar. Debemos preguntarnos por qué necesitamos una estimulación constante. ¿Será que es para no enfrentarnos al vacío existencial que el sistema social nos ha creado? 5.2. Dopamina, dependencia y desconexión. Debemos estar muy conscientes de que las plataformas digitales y redes sociales no son neutras, ya que operan sobre una lógica adictiva. Son algoritmos construidos para explotar los mecanismos neuronales de recompensa inmediata. Likes, notificaciones, scroll infinito. Todo está diseñado para generar picos de dopamina, mantenernos enganchados, distraídos, hipnotizados.
¿Y qué sucede cuando apagamos la pantalla? Aparece la ansiedad, el aburrimiento, la soledad que habíamos anestesiado. Pero en lugar de confrontarla, preferimos volver al estímulo. Es un círculo vicioso. Un bucle emocional que nos impide vivir con presencia, sentir con profundidad, conectarnos con nuestros pensamientos y emociones, amar con atención. La cultura del entretenimiento permanente ha sustituido el silencio por el ruido, la contemplación por la hiperestimulación, la imaginación por la repetición, el arte por el algoritmo, y así hemos caído en el show como forma de vida. Vivimos una vida mediatizada, una existencia que solo no se experimenta, sino que se representa. Y en ese proceso, la conciencia se fragmenta, el alma se duerme, la verdad se disuelve en el mar de estímulos vacíos. El entretenimiento como opio digital ha sido la herramienta perfecta para una sociedad que ha renunciado al pensamiento profundo, al silencio interior, a la introspección, al razonamiento lógico y al sentido común. En nuestra sociedad, ya no se trata de responder las grandes preguntas. Se trata de evitar hacérnoslas. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué existo? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es el amor? ¿Amo? ¿Soy amado? ¿Qué me hace verdaderamente feliz? ¿Mis creencias, valores y deseos, son míos o me han sido implantados? Estas preguntas son hoy incómodas, lentas, profundas, demasiado humanas para una cultura que celebra la velocidad, el ruido y la superficialidad. El entretenimiento, en su versión actual, no nos hace reír ni pensar, nos hace olvidar. Y una sociedad que olvida lo esencial está condenada a repetir su decadencia, con una sonrisa en la cara y un móvil en la mano. Historia, la vida de Lucía. Lucía tenía 17 años y vivía en un barrio cualquiera, en una ciudad como tantas. Su vida, como la de muchos adolescentes, transcurría en medio de clases, tareas y una intensa vida digital. Cada mañana, antes de siquiera lavarse la cara, su primer impulso era tomar el teléfono. Revisaba notificaciones, se sumergía en historias ajenas, y durante unos minutos, que luego eran horas, desaparecía de sí misma. Lo que comenzó como una forma de estar al día, se transformó lentamente en una cárcel invisible. Lucía ya no decidía qué quería ver, qué pensar o incluso qué sentir. Todo parecía programado, las cuentas que seguía, las canciones que escuchaba, los cuerpos que admiraba, los pensamientos que repetía sin haber pensado. A los pocos segundos de abrir su red social favorita, ya tenía deseos que antes no tenía: consumir ciertos productos, rechazar ciertos discursos, admirar ciertos estilos de vida, rechazar el suyo. Y en algún momento de ese proceso, algo dentro de ella le hizo percibir su vacío, se dio cuenta, llorando, sola, en la madrugada, de que estaba frustrada por querer seguir estándares inalcanzables, ideas absurdas, canciones que no le agradaban, ya no sabía quién era. Todo en su mundo estaba mediado por una pantalla que decidía qué era valioso y qué no. Se sentía agotada, ansiosa, insuficiente. Y lo más triste, no sabía por qué. Lucía no estaba enferma. Era simplemente el producto de un sistema que había aprendido a manipular los deseos más íntimos de las personas, desde su más temprana edad, sin necesidad de imponer nada por la fuerza. Solo hacía falta una pantalla, un dedo que se deslice, y el resto lo hacía el algoritmo. 5.3. Manipulación de comportamientos desde los medios digitales. La historia de Lucía no es una excepción. Es, tristemente, la nueva regla. Vivimos en un sistema que ha perfeccionado las formas de control social, no desde el castigo, sino desde la seducción. Los medios digitales contemporáneos no solo informan o entretienen, reconfiguran el comportamiento humano. No se trata ya de mostrar la realidad, sino de construirla. Y no cualquier realidad, sino una que mantenga a la persona dócil, distraída y predecible. Los likes, los filtros, los reels, los retos virales, las frases motivacionales en formato de clip, las tendencias impuestas, las emociones inducidas, los discursos aceptables, todo forma parte de una arquitectura diseñada para moldear la mente colectiva. Los algoritmos, lejos de ser neutrales, funcionan como herramientas de selección ideológica. Premian ciertos contenidos y silencian otros, empujan determinadas narrativas y castigan otras. Poco a poco, lo que pensamos comienza a coincidir,
misteriosamente, con lo que el sistema espera que pensemos, así el deseo, es programado. La vieja publicidad decía, convierte un producto en un deseo. Hoy el sistema va más allá, convierte al individuo en un objeto de deseo y consumo al mismo tiempo. No solo nos muestran qué debemos comprar, sino quién y cómo debemos ser. Todo está orientado a generar una forma de identidad consumible, compartible y fácilmente clasificable. Tu rostro, tu voz, tus emociones, tus relaciones, tu cuerpo, tu estilo de vida, todo es transformado en datos, en patrones, en categorías, en mercancía. Y cuando el deseo es manipulado desde fuera, lo que llamamos libertad se convierte en una ilusión hábilmente mantenida. El control de los medios digitales no actúa como una dictadura tradicional. No hay cárceles físicas, ni prohibiciones explícitas. El nuevo control es amable, moderno, eficiente. Nos hace sentir libres mientras seguimos rutas prediseñadas. Nos creemos únicos, pero consumimos los mismos memes. Nos sentimos informados, pero guían nuestros pensamientos y repetimos las mismas frases. Creemos que decidimos, pero respondemos a estímulos que otros han creado para nosotros. La vigilancia ya no necesita policías, la ejerce el algoritmo, con nuestra ayuda. Porque somos nosotros los que compartimos nuestra ubicación, fotografías de nuestra vida diaria, de nuestros seres queridos y denunciamos, etiquetamos, corregimos, insultamos, cancelamos o aplaudimos. Nos han hecho caer en un control sin coerción, pues ha sido externalizado y delegado al propio rebaño. Los medios digitales ya no apelan a la razón, sino a la emoción. Ya no importan tanto los argumentos como las sensaciones que provocan. Un discurso lleno de reflexiones ideológicas puede ser brillante, pero si no genera impacto, desaparece. En cambio, un video gracioso, aunque vacío de contenido, se viraliza en instantes. Esto ha creado una cultura donde la indignación es rentable, donde la emoción sustituye al análisis y donde los contenidos se diseñan no para ser comprendidos, sino para distraer y ser compartidos. El resultado es una ciudadanía alienada, cada vez más fácil de manipular, más emocionalmente volátil y menos capaz de sostener un pensamiento profundo o una conversación incómoda. En última instancia, el objetivo no es solo entretenernos o influirnos, sino hacernos una sociedad predecible. Los algoritmos aprenden de nosotros, no para conocernos mejor, sino para anticipar nuestras decisiones y sobre todo para inducirlas. Cada clic, cada reacción, cada palabra escrita o mirada sostenida en una pantalla es un dato que permite al sistema afinar su control sobre nuestras conductas. El comportamiento humano, una vez considerado impredecible y misterioso, está siendo transformado en una secuencia calculable de estímulos y respuestas. Y mientras todo esto ocurre, seguimos creyendo que estamos eligiendo libremente, que nuestro deseo es propio, que nuestros pensamientos y opiniones salen de nosotros, que nuestras emociones son auténticas. Pero la verdad es más incómoda, en gran medida, hemos sido manipulados de manera integral, sin siquiera estar conscientes de ello. Reflexión. ¿Cuánto de lo que creemos necesitar nace realmente en nosotros? Es una pregunta incómoda, casi dolorosa, porque confronta algo fundamental, la posibilidad de que nuestras aspiraciones no nos pertenezcan. Después de haber sido moldeados emocional y mentalmente por los medios digitales, el siguiente paso resulta inevitable, convertir nuestras carencias en oportunidades de consumo. El sistema no solo manipula lo que sentimos, también nos dice cómo llenar ese vacío que él mismo ha creado. Cuando el sentido profundo desaparece, lo superficial se convierte en necesidad. Y en esa lógica, una sociedad vacía no es una tragedia, es un mercado perfecto. 5.4. Incentivar el consumismo desde la cultura del vacío. La civilización contemporánea ha conseguido una hazaña inquietante, transformar el vacío existencial en una estrategia de mercado. La ausencia de sentido, la desconexión interior, la soledad afectiva, el miedo al silencio, el aburrimiento crónico, todas estas dolencias, en vez de ser tratadas desde una mirada humana y profunda, son convertidas en oportunidades comerciales. Así, el sistema no necesita resolver las heridas del alma, le basta con monetizarlas. Cuando el individuo deja de buscar la verdad, la belleza del ser, el amor o la trascendencia, necesita algo que lo distraiga de esa ausencia. Ahí aparece el consumo como rescate simbólico, como fármaco emocional.
Ya no se compra solo un objeto. Se compra una promesa, una identidad, una ilusión momentánea de plenitud. ¿Te sientes solo? Compra una experiencia. ¿Te sientes triste? Regálate algo. ¿No sabes quién eres? Define tu estilo con una marca. ¿Tienes ansiedad? Consume más rápido. ¿Estás vacío? Llévate 2 por 1. El problema es que el efecto es breve y la necesidad es infinita. Y en esa lógica, el individuo queda atrapado en una carrera interminable, donde la satisfacción nunca llega, y donde cada solución genera una nueva carencia. En un mundo materialista, donde se ha perdido el sentido común, las personas buscan la felicidad en las cosas externas, sin darse cuenta de que la gran mayoría de lo que necesitan para su felicidad, está ya en su interior, en una vida sencilla, llena de paz interior y acompañados de sus seres amados. Pero la lógica de consumo actual no se basa en lo que necesitamos, sino en lo que debemos desear para encajar. La publicidad ya no describe productos, inventa carencias. Y como el sentido profundo se ha ido borrando, se vuelve fácil vender cualquier cosa, siempre que venga envuelta en símbolos aspiracionales, éxito, juventud, pertenencia, belleza, superioridad pseudo-moral o social. Vivimos una época donde la identidad se ha externalizado, somos lo que mostramos, lo que usamos, lo que poseemos. Y si no consumes, no existes. Por eso la presión social ya no está solo en tener, sino en mostrar que se tiene. La cultura del escaparate se ha convertido en una cárcel emocional. La cultura del descarte es la cultura del vacío, va mucho más allá del consumismo, pues no solo nos convierte en consumidores compulsivos, sino también en consumibles. Las relaciones son rápidas, las emociones volátiles, los vínculos desechables. Todo está hecho para ser vivido deprisa, usado sin profundidad y descartado sin culpa. Este modelo de consumo se aplica a personas, pseudo-valores, ideologías, experiencias. La lógica de usar y tirar se ha infiltrado en el corazón mismo de nuestras relaciones humanas. Y cuando todo es desechable, nada es sagrado. La vida se convierte en una secuencia de estímulos sin eco, donde el alma se va vaciando sin que nadie lo note. Lo más siniestro de esta maquinaria es que consigue que amemos lo que nos debilita, que deseemos aquello que nos desconecta, que defendamos un estilo de vida que nos enferma. El sistema no se impone a la fuerza, seduce, hipnotiza, premia la distracción. La persona que vive para consumir no tiene tiempo para pensar, para el amor desinteresado, para cuestionarse el rumbo, para construir una vida con sentido. Y esa es, justamente, la condición ideal para que el sistema funcione sin sobresaltos, individuos fragmentados, inseguros, temerosos, necesitados de estímulos constantes, pero sin brújula interior. La cultura del vacío no es un accidente. Es una estrategia, porque cuanto más vacíos nos sentimos, más llenamos el carrito. Y en esa trampa emocional, el sistema se enriquece mientras el alma humana se empobrece. Y en esa cultura del vacío, la gente comenzó a perder el contacto con su propio yo. Ya no importaba quién eras realmente, sino cómo te veían los demás. La identidad se fragmentó, hasta quedar reducida a una máscara, a una serie de perfiles digitales que debían mantenerse siempre relucientes, aunque por dentro todo se estuviera desmoronando. Fue así como nació el fenómeno de las identidades digitales. 5.5. Identidades artificiales y narcisismo digital. Cuando fue, que de pronto, cada individuo se convirtió en el curador de su propio museo virtual. Fotos, frases, videos, opiniones cuidadosamente seleccionadas para proyectar una imagen atractiva, envidiable, deseable. Lo que antes se buscaba en el interior, la aceptación, el amor, el respeto, ahora se mendigaba en forma de corazones rojos, pulgares arriba y seguidores anónimos. Y con ello, surgió un nuevo dios, un ídolo ante el cual millones comenzaron a postrarse diariamente, el narcisismo digital. El yo se ha convertido en una marca, la identidad ya no se construye desde dentro, sino desde fuera. Vivimos tiempos donde la mirada ajena ha reemplazado la propia. Donde el ser ha sido sustituido por el parecer. Y donde lo íntimo, lo profundo y lo auténtico han sido pulverizados por la necesidad de ser vistos, aprobados y compartidos. Las redes sociales no son simplemente plataformas tecnológicas.
Son escenarios de representación permanente, donde cada individuo actúa para una audiencia invisible, dictada por métricas invisibles. El yo digital, curado y editado, se convierte en la única versión aceptable de uno mismo. Una identidad que no respira, no duda, no sufre, pero que recibe likes. Y en ese proceso, miles, millones, de personas se alejan de quienes realmente son, para acercarse a quienes creen que deberían parecer. La pregunta que antes resonaba en el corazón humano, ¿quién soy yo?, ha sido reemplazada por otra más urgente. ¿Cómo me ven? Este fenómeno no nace solo del ego, sino también del vacío. El narcisismo contemporáneo no se basa en una autoimagen fuerte, sino en una identidad debilitada, que necesita ser afirmada todo el tiempo desde fuera. El like, la reacción, el comentario, la validación digital, funcionan como microdosis de autoestima artificial. Pero como cualquier droga emocional, su efecto es efímero, y su abstinencia genera ansiedad. Así, se crea una adicción invisible a la mirada ajena, un síndrome de dependencia emocional que no tiene nombre clínico, pero que consume la dignidad silenciosamente. Ya no se trataba solamente de pertenecer, sino de destacar. Ya no se buscaba compartir, sino lucir. Ya no importaba ser feliz, sino parecerlo. Cada selfie es un acto ritual, cada story una plegaria para ser visto, validado, celebrado. Pero mientras más aplausos virtuales, más vacía quedaba el alma. Un extraño fenómeno de adicción, cuanto más se intentaba llenar el vacío con validación digital, más crecía ese agujero negro en el pecho. Las redes sociales dejaron de ser un simple entretenimiento. Se convirtieron en un mercado de vanidades, donde la moneda era la atención y el producto era el propio ego. El peligro reside en que muchos comenzaron a perderse en sus propios personajes digitales. La frontera entre el yo real y el yo virtual se volvió borrosa. ¿Quién soy cuando apago el teléfono? ¿Quién queda cuando ya no hay público? Al final, la cultura del vacío desembocó en una sociedad hiperdigitalizada, atrapada en un laberinto de pantallas, donde la identidad ya no se construye desde dentro, sino que se alquila al mejor postor de atención. Una cultura que, tras perder el sentido, eligió adorarse a sí misma en su versión más artificial. En esta lógica de constante exposición, todo lo humano se convierte en contenido. Las lágrimas, la rabia, la enfermedad, el duelo, incluso la religión, todo puede ser transformado en una historia visual que consiga aprobación. Y si lo íntimo ya no tiene un espacio privado, la persona se convierte en un actor de su propia simulación. La consecuencia más profunda de este proceso no es la banalización de la experiencia humana, sino su deshumanización. Ya no vivimos para sentir, sino para narrar lo que sentimos. No viajamos para descubrir, sino para capturar la foto perfecta. No amamos para conectar, sino para mostrarlo en una historia que desaparece en 24 horas. Así el algoritmo se convierte en una especie de deidad emocional, en una entidad invisible que decide lo que vemos y lo que no. Él premia lo superficial, lo breve, lo sensacionalista, lo perfecto y lo obediente. Y castiga lo profundo, lo complejo, lo auténtico, lo incómodo. Así, miles de jóvenes aprenden, sin saberlo, que para ser vistos hay que convertirse en personajes, se muestran totalmente a cambio de una aprobación inservible, que desaparece en un par de horas. No se dan cuenta de lo absurdo y peligroso que es mostrarse completamente. El resultado de todo esto no es una sociedad más comunicada, sino una humanidad más sola, vacía y superficial. Estamos hiperconectados, pero profundamente desvinculados. Con miles de contactos, pero sin nadie a quien abrazar sin filtros. Con una identidad pulida para las pantallas, pero con un yo real que llora en silencio y no sabe cómo volver a casa. En el mundo del yo digital, que premia la exposición constante de tu vida, mantener tu privacidad, compartiendo solo con los que amas, y ser auténtico, es un acto subversivo, es el primer paso hacia la libertad interior. Historia de reflexión. Cada noche, José cenaba solo frente al televisor. No porque no tuviera familia, sino porque cada quien en su hogar tenía su propio mundo. Su esposa cenaba frente al portátil mientras respondía correos del trabajo, su hijo menor jugaba en línea con auriculares puestos, y su hija adolescente devoraba videos en su cuarto con la puerta cerrada. A veces, José recordaba aquellas cenas en casa de sus padres,
Todos en la misma mesa, hablando, discutiendo incluso, pero juntos. Entonces se preguntaba en qué momento lo cotidiano se había convertido en algo excepcional, casi anticuado. Un domingo intentó reunir a su familia. Cocinó su plato favorito, apagó la televisión y puso música suave. ¿Podemos cenar juntos todas las noches? Sin pantallas, pidió. Su hija refunfuñó. Su esposa suspiró. El niño preguntó si terminaría rápido. Esa noche cenaron en silencio. Pero José no se rindió. Lo intentó otra vez. Y otra. Poco a poco se fue haciendo costumbre, cada vez más disfrutaban de platicar, de juegos de mesa, de relatos de la infancia de los padres, de sus historias familiares. Hasta que un domingo, su hija, sin que nadie se lo pidiera, dejó el móvil a un lado y preguntó, «Papá, ¿y si desayunamos en familia?» José sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que una grieta se abría en la coraza del individualismo digital. Y por allí, la familia comenzaba a revivir de nuevo. Vivir de nuevo. Vivir de nuevo.